Estás quietos y atentamente, sabes que yo soy Dios potente. En las naciones me alzaré y en la tierra me elevaré. El Señor Dios de las huestes está con nosotros por siempre. Nuestro refugio en turbación es el fuerte Dios de Jacob. Confíe en nuestro Dios poderoso, el Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas. Confiemos plenamente en nuestro amado Dios. Bueno, amados en el Señor, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Zacarías. Por favor, abra su escritura en Zacarías capítulo 1, verso 1 al 6. Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento. Hoy estudiaremos Dios mediante desde el verso 1 al verso 6. Favor de que a medida que vaya encontrando Zacarías 1, 1 al 6, se ponga de pie para que lo leamos todos juntos para la gloria del Señor. Zacarías capítulo 1, verso 1 al 6. Vamos a leerlo todos juntos para la gloria del Señor. Zacarías 1, 1 al 6. Leamos juntos. En el 8º mes del 2º año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: el Señor se enojó mucho contra sus padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Sus padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas viven para siempre? ¿Acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas? Por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Oremos. Amado Padre Celestial, le damos gracias que junto a nuestros hermanos podamos estar este día del Señor engrandeciendo tu santo nombre en medio de la congregación de los santos. Te alabamos. Ahora iremos al sermón de este día del Señor, el cual estará en el libro de Zacarías, capítulo 1 del verso 1 al 6. Y le ruego, Dios amado, que nos exhorte por medio de su palabra, nos reprenda, nos redarguya, nos instruya y también nos aliente, Señor. Por amor de tu santo nombre anhelamos de su palabra, porque nuestros cuerpos físicos necesitan de alimento, necesitan de agua, así también nuestra alma, Señor. Nuestro espíritu necesita de tu santa palabra. Permítame predicarla con fidelidad, bajo la guía del Espíritu Santo, a través de las Sagradas Escrituras, para tu gloria, y así por medio de su santa gloria podamos ser beneficiados como pueblo de Dios. Por amor de su nombre, que cada uno de los que oyen y oirán esta palabra puedan comprenderla con claridad para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Favor de tomar asiento. El título de esta predicación es: Dios exhorta para arrepentimiento. Dios exhorta para arrepentimiento. Es decir, Dios nos dice que debemos abandonar el pecado para que podamos verdaderamente experimentar
un genuino arrepentimiento. Los datos que debemos considerar en este libro de Zacarías es que Zacarías, ¿qué significa? ¿Cierto? Jehová recuerda. Dios recuerda. Entonces, este libro es sumamente importante entender lo que Zacarías significa Dios recuerda, porque el versículo 1 dice que en el 8º mes del 2º año de Darío vino la palabra del Señor. Recordemos que si usted se va al libro de Ageo, que está un poco antes, dice así el libro de Ageo: el año 2º del rey Darío en el mes 6º. Es decir, 2 meses después de la primera predicación de Ageo, viene la profecía o viene la predicación de Zacarías. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios recuerda. ¿Se fija? Predica por medio de Ageo. Y luego refuerza esta predicación 2 meses después de la primera predicación de Ageo para reforzar, para recordar de que este pueblo debe volverse al Señor. Debemos decir que Zacarías, según los entendidos, según los eruditos bíblicos, nació en Babilonia, nació en estos 70 años de exilio y regresó junto a su abuelo Iddo y su padre Berequías, bajo el liderazgo de Zorobabel, el gobernador, y Josué, sumo sacerdote. Zacarías también es considerado, y también se llega a esa conclusión de que él también era un sacerdote. Como ya lo habíamos dicho, este profeta Zacarías es contemporáneo a Ageo. A los dos les toca predicar, a la misma audiencia, le toca predicar al mismo tiempo. Como le dije, está separada por 2 meses las primeras predicaciones entre la de Ageo y la de Zacarías. Si hay algo que como audiencia original ellos estaban viviendo según el libro de Ageo, que completa un poco acerca de lo que aquí está rectificando Zacarías, es que ellos se habían detenido en la reedificación del templo de Dios. Ellos estaban artesonando sus casas, ¿se acuerdan? Ellos las tenían sus casitas bien hechitas y la casa de Dios estaba a medio terminar. Es decir, su vida estaba enfocada en sus propios proyectos. Las vidas del pueblo de Dios estaban enfocadas en sus propias pretensiones y se había alejado de lo más importante, que es edificar la casa de Dios. Ellos decían y se excusaban, según Ageo, de que no era tiempo para reedificar la casa del Señor. Y así, ¿cuántos de nosotros nos excusamos y decimos, es que no tengo tiempo para las cosas de Dios? Este no es el tiempo para hacer esto y aquello en las cosas de Dios. Como introducción debemos decir que arrepentimiento es una palabra que hoy en día está siendo muy mal entendida. Para muchos arrepentimiento significa llorar, para otros arrepentimiento significa lamentarse o entristecerse, pero debemos decir que arrepentimiento es mucho más que eso. Una persona puede arrepentirse y llorar, pero no necesariamente. Una persona puede arrepentirse y lamentarse, pero no necesariamente. Una persona incluso puede pedir perdón, pero no necesariamente esa persona puede estar arrepentida. Entonces arrepentimiento, y quiero que esto le quede grabado como hace algún tiempo, hace algunos años estudiamos acerca del arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué significa? Cambiar de actitud. Es más que un sentimiento. El arrepentimiento es mucho más que un sentimiento, es cambiar de actitud. Es decir, es dejar de hacer lo malo y volverse ¿a quién? ¿A quién debemos volvernos? A Dios del pacto. Debemos volvernos al Señor. Entonces, veremos cómo por medio de estos versos Dios va a exhortar para que ellos se arrepientan y se vuelvan a su Dios. Como bosquejo, debemos decir que el primer punto que estudiaremos es que Dios les muestra qué es el arrepentimiento. Le mostrará que desde los versos 1 al 3, le mostrará que el arrepentimiento es un cambio de actitud. Le mostrará que el arrepentimiento es un llamado para todo hombre. Y le mostrará que el arrepentimiento genuino es fruto de la obra del Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, veremos
que Dios les muestra un ejemplo de lo que significa no arrepentirse. Eso en el verso 4. Y por último, Dios les muestra las consecuencias de no arrepentirse, desde el verso 5 al verso 6, mostrándole que les alcanzaría a ellos la ira de Dios y de que esa ira de Dios produciría en ellos resignación. Vamos al primer punto. Dios exhorta para arrepentimiento. Es decir, Dios les muestra qué es un arrepentimiento genuino. ¿Qué dijimos que es arrepentimiento? Un cambio de actitud. Dios, por medio del profeta Ageo, 2 meses antes ya había amonestado. Es decir, había exhortado. Exhortar significa amonestar, significa decirle lo malo que ellos estaban haciendo. Entonces, 2 meses antes Dios ya había mostrado al pueblo cómo estaban de mal y cómo necesitaban cambiar su actitud. Si usted me acompaña a Ageo capítulo 1, que está al ladito, ¿cierto? Verso 2 al 7, dice así. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en las casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Si hay algo que ellos estaban haciendo, como le dije anteriormente, estaban utilizando una excusa. Si bien, cuando comenzaron ellos a reedificar el templo, los enemigos del pueblo de Dios impidieron que esa reconstrucción se diera. ¿Y qué hicieron? Mintiendo y calumniando, como hablamos con el hermano José hace unos momentos atrás, calumniando. Ellos dijeron, los israelitas se van a ir contra ti, oh Darío. Recuerde que Darío era como el que gobernaba en esos días, como imperio. Ellos gobernaban. Entonces ellos le empezaron a meter miedo y le dijeron, si los israelitas siguen así, ellos te van a quitar el reino, ellos se van a rebelar, ellos son un pueblo rebelde. Entonces Darío, que había permitido en un momento que ellos reedificaran, después dice, no, detenga la reedificación. Y ahí la reedificación se empieza a detener, los israelitas dicen, ya es tiempo de esperar, pero empezaron a pasar los meses. Y el pueblo dijo, ya como no es tiempo todavía para reedificar, me voy a dedicar a mis proyectos, me voy a dedicar a poder arreglar mi casita, a trabajar más, a hacer más horas extras, como uno diría. Voy a dedicar a mí. Pero sabemos que eso no es bueno y nunca será bueno porque es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque sabemos cuál es el fin principal del hombre. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Es decir, el propósito de nuestra existencia es vivir para la gloria de Dios, no vivir para nuestra propia gloria. Y cuando ponemos nuestros proyectos por encima de la gloria de Dios, cuando no glorificamos a Dios por medio de nuestros proyectos, por medio de las cosas que estamos haciendo, y se transforman en una excusa para no dedicarnos a las cosas del Señor, estamos pecando. Y es ahí donde Jehová recuerda. Ageo ya lo dijo, mediten bien, consideren bien sus caminos, porque ¿sabe lo que le está pasando? Entre más ustedes se dediquen a realizar sus propósitos fuera de darle la gloria al Señor, fuera de sus responsabilidades en el servicio a Dios, más se empiezan a empobrecer. Y entre más esfuerzo hagan, más mal le empieza a ir. Tal así que Ageo dijo, ustedes están acumulando ¿en qué cosa? En saco roto. Y es así una persona que no glorifica a Dios. Acumula y acumula, pero no ve nada. ¿Y por qué no ve nada? Porque su enfoque no está en la gloria de Dios. Y las maldiciones del pacto le habían a ellos alcanzado.
Dios es tan misericordioso, Dios es tan clemente, que exhorta a su pueblo y por segunda vez les dice, vuélvanse al Señor. Volvamos a Zacarías y dice el verso 1, en el 8º mes del 2º año de Darío vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, es decir, a Jehová recuerda. Vino la palabra del Señor a Jehová recuerda, hijo de Berequía, hijo de Ido, y diciendo, el Señor se enojó mucho contra sus padres. Diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Qué debían hacer ellos? Vuélvanse a mí. Nótese la fuerza que tiene esta palabra. Vuélvanse al Señor. Si lo tomamos con el contexto, vuelvan a reedificar la casa del Señor. Dejen sus proyectos, dejen estas cosas y focalícense en buscar ¿a quién? Buscar al Señor, volverse al Señor, volverse de todo su corazón, porque el propósito principal de nuestra existencia es glorificar a Dios, es la gloria de Dios. Y sabemos que las demás cosas vendrán por añadidura. Nunca debemos perder nuestro centro. Dios le recuerda a este pueblo y les recuerda que ellos se deben arrepentir. Se deben volver al Dios invencible. Y este Dios clemente, este Dios misericordioso dice, vuélvanse a mí, es decir, arrepiéntanse, cambien de actitud y yo me voy a regresar a ustedes. Es decir, Dios va a perdonar a su pueblo. Y no solo lo va a perdonar, sino que lo va a volver a bendecir. Ellos fuera de Dios no eran nada. Es como la Escritura ha dejado muy claro. El Señor dijo, sin mí, nada podéis hacer. Fuera de la voluntad de Dios no pensemos que nos va a ir bien. Pero si hay algo que Dios nos está recordando en esta tarde, es que nos arrepintamos. Es que nos volvamos al Señor de todo nuestro corazón. Esto que aconteció con el pueblo de Israel, ¿acaso no es así en nuestros días? Podemos tener mucho tiempo para nuestros proyectos, podemos tener hasta tiempo para nuestro ocio, pero para Dios siempre tenemos excusas. Para Dios siempre hay excusas y más excusas. Pero debemos recordar, vuélvete al Señor de todo tu corazón. Regresa al Señor. Que ese cambio de actitud pueda venir a nosotros. Un verdadero arrepentimiento no es que en esta reunión digamos, es verdad lo que dice el predicador. Eso no significa arrepentirse. No significa arrepentirse y decir, sí, hartas veces he hecho eso. Eso no es arrepentimiento. Si no comenzamos desde hoy a cambiar de actitud, estamos perseverando en el pecado. Estamos en pecado, porque un genuino arrepentimiento significa cambiar de actitud. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. El pecado no es algo que se debe ocultar. El pecado es algo que se debe exponer. Porque el que esconde sus pecados, ¿qué va a pasar con él? No prosperará, no va a seguir más adelante. Pero el que los confiesa, y aquí viene la clave, y se aparte de esos pecados, va a alcanzar el favor del Señor. Porque eso va a poner en evidencia que esa persona ha nacido de nuevo. Eso va a poner en evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en ese corazón. Y eso va a resultar en un cambio de actitud. El que encubre, el que esconde su pecado no prosperará. Por eso las reuniones de oraciones son tan importantes, hermano. Haga lo posible en no perderse en las reuniones de oración. En lo posible, le digo. Porque en esta oración, muchas veces, ¿qué hacemos? ¿Descubrimos nuestro pecado? No, lo exponemos. Pero no solo lo exponemos, sino que oramos para que venga un verdadero arrepentimiento para vida en nosotros. Para que verdaderamente cambiemos de actitud.
Cuando Dios nos llama al arrepentimiento, nos llama a apartarnos del pecado. Es decir, arrepentimiento significa deja tu pecado, abandona tu pecado. Solo así estás experimentando un verdadero arrepentimiento. Por eso, ¿qué le dice el Señor? Por medio de Jehová recuerda, por medio de Zacarías que le dicen, vuélvanse a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes. El volverse es una acción, es una evidencia, no es un mero sentimentalismo. Dios nos llama a apartarnos de nuestros pecados. Dios nos llama a alejarnos de ellos. Esta es una clara evidencia de que estamos experimentando un arrepentimiento para vida. El cambiar de actitud es una clara evidencia de que estamos gozando del perdón por gracia, del perdón por medio de la vida perfecta de Jesús y por medio de su muerte sustitutiva, en la cual Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y cargó cada uno de nuestros pecados. Por eso Romanos 6, 1 al 2, el apóstol Pablo le exhorta y les dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cambio de actitud. Es una acción. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, vamos a abandonar el pecado. No vamos a seguir en pecado. Examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Examinemos nuestro arrepentimiento si verdaderamente estamos cambiando de actitud. Porque si hemos comenzado con pecados reiterativos, que una y otra vez vuelven a ser los mismos, eso está poniendo en evidencia de que verdaderamente no nos hemos arrepentido. Arrepentimiento significa, ¿qué significa arrepentimiento? Cambiar de actitud. Vuélvete al Señor. Entonces, un arrepentimiento genuino es volverse a Dios. Es una acción. Es cambiar de actitud. Y eso pone en evidencia que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y eso pone en evidencia de que verdaderamente hemos sido perdonados por medio del Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, debemos entender que el arrepentimiento es un llamado a todo hombre. Nótese que dice Zacarías, siendo la boca del Señor, les dice, vuélvanse a mí. No dice, si pueden, vuélvanse a mí. No dice, si quieren, vuélvanse a mí. Sino que esta es una orden. Vuélvanse a mí. ¿Qué queremos decir con esto? Que el arrepentimiento es un llamado a todo ser humano. Es un llamado a todo hombre. Si Dios llama al hombre al arrepentimiento, es porque la responsabilidad de cada ser humano en esta tierra, ¿cuál es? ¿Cuál es? Arrepentirse. Es cambiar de actitud. Es cambiar de actitud. ¿Por qué es la responsabilidad de todo ser humano cambiar de actitud? Porque Eclesiastés 7:29 dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, lo hizo perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Porque es nuestra responsabilidad y es la responsabilidad de cada ser humano de esta tierra arrepentirse. Porque Dios creó a cada ser humano, ¿cómo lo creó? Santo, lo creó recto. Y si nos ha creado recto y nosotros salimos de esa rectitud voluntariamente, somos responsables de nuestro pecado. Por eso cada persona que está sin Cristo, cada persona que no ha cambiado de actitud, cada persona que no ha puesto su fe en Cristo, en su vida perfecta, en obediencia a la ley de Dios, en obediencia a su Padre, todo aquel que no pone su fe en el sacrificio y muerte sustitutiva que hizo Cristo en la cruz por su pueblo, por los que creen en Él,
si no están en esto, hermano, recibirán la ira de Dios. Entonces es la responsabilidad de todo hombre. ¿De quién es la responsabilidad de volverse a Dios? ¿De quién es la responsabilidad de arrepentirse? Del hombre, ¿cierto? Obviamente, de todo ser humano, porque Dios a todo ser humano lo creó santo en Adán y Eva. Pero que hayan caído en pecado es la responsabilidad de nuestros padres, Adán y Eva, ¿cierto? Pero uno podrá decir, pero ellos fueron los que pecaron, no yo. Pero cuando nacemos, no nacemos obedientes, nacemos porfiados al tiro. Ustedes que tienen hijos, ¿cierto? Le pueden decir, hijo, no haga esto. Y cuando usted le dijo, no haga eso, es como que él por sí quiere hacerlo. Aunque todavía no hable, aunque le cuesta caminar, cuando pequeñito, ¿cierto? Usted le dice, hijo, no haga esto. Y es como que verdaderamente usted le dijo que lo hiciera y lo hiciera con toda su fuerza. Es porque el pecado está en todo ser humano. Sea niño, sea anciano, sea mujer, sea hombre. El pecado está en todo y somos responsables de nuestro pecado. Esa responsabilidad de volvernos a Dios queda en evidencia en Hechos 17, 30 al 31. Por tanto, dice Lucas en este libro de Hechos 17, 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Es decir, Dios ha dicho en todo lugar a todo hombre que se debe arrepentir. Es decir, que debe cambiar de actitud, porque es nuestra responsabilidad. ¿Y por qué cada persona se debe arrepentir? Verso 31, porque Él, es decir, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, es decir, Cristo, habiendo presentado prueba a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Todo ser humano que esté fuera de Cristo tendrá que ser condenado responsablemente por su propio pecado. Cada ser humano es responsable de volverse al Señor. Cada ser humano es responsable de cambiar de actitud. En tercer lugar, debemos decir que la Biblia nos muestra de que este cambiar de actitud, este arrepentimiento, es un fruto de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Si bien hemos dicho que somos responsables como humanidad de cambiar de actitud, no queremos decir que alguien que se halle en un estado de pecado tenga la capacidad de hacerlo. Somos responsables, pero todo ser humano que no ha nacido de nuevo no tiene la capacidad de volverse al Señor. No tiene la capacidad de hacerlo, ya que se encuentra en un estado de pecado. El hombre en su principio, cuando Dios lo creó recto, se hallaba en un estado de inocencia. Pero cuando pecó, el Señor les dijo algo muy importante. Ahora ustedes conocen el bien y conocen también el mal. Es decir, pasaron de estar en un estado de inocencia a ser responsables de su propio estado de pecado. Y en un estado de pecado, el libre albedrío del hombre. El libre albedrío del hombre, ¿sabe lo que desea? Desea pecar. Y no tiene deseos de venir con arrepentimiento y fe a los pies de la cruz de Cristo, donde Él derramó su gracia. El hombre de por sí no tiene la capacidad de volverse a Dios, porque su libre albedrío, es decir, su capacidad para elegir, es una capacidad para pecar. ¿Por qué? Porque desde que conoció el pecado, ¿qué es lo que más lo ha llevado atractivo? Pecar, ¿cierto? El hombre y la mujer sin Cristo, el hombre y la mujer que no han nacido de nuevo, ¿qué es lo que ama? Ama pecar. No es que alguien lo obligue, por eso su libre albedrío, ¿cierto? Su capacidad de elegir, esa capacidad de elegir no le permite elegir el bien, porque él ama el mal. Entonces, responsable y voluntariamente, nadie le coloca el mal en la cabeza. Es triste pensar que hay personas que dicen es que el diablo se me metió en la cabeza. No sé si usted ha escuchado eso. No es que el demonio se le metió en la cabeza.
No es el demonio y no es el diablo el que se le ha metido en la cabeza, es su propio pecado, es su propio deseo. Por eso el Señor Jesucristo le pudo decir a los fariseos en Juan 5:40, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esta vida. ¿Qué le dijo? Le dijo, ustedes están cautivos por el diablo y el diablo les mete cosas en la cabeza y no los deja venir a mí. No. Le dijo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Y por qué no quieren? Porque aman el pecado. Porque al estar en el estado del pecado, ellos aman las tinieblas, aman la oscuridad, aman el hacer el mal. Entonces no quieren abandonarlo. ¿Por qué a las personas les resulta tan difícil venir a una iglesia? Porque aman las tinieblas. Porque no quieren que nadie les diga nada. Porque no quieren que nadie les diga qué es lo que deben hacer y qué es lo que deben abandonar. Ellos se sienten cómodos en su oscuridad. Ellos se sienten cómodos en su pecado. No quieren venir, no quieren arrepentirse porque aman sus pecados. Se sienten cómodos con ellos. Quizás pueden llorar, ¿sí? Una persona, si usted le dice que es un pecador, y una persona puede llorar. Puede incluso lamentarse. Pero jamás pueden cambiar de actitud. Porque su amor por el pecado es más grande que incluso su lloro y su lamento. Una evidencia está en Hebreos 12, 16 al 17. Hebreos 12, 16 al 17 que dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. El libro de los Hebreos nos deja aquí en claro de que Esaú, cuando perdió esa primogenitura, él la quería regresar, ¿cierto? Quería volver el tiempo atrás y él la procuró con lágrimas. Pero ese arrepentimiento, ¿era un arrepentimiento para vida? Él quería acercarse de Dios y volverse a Dios, por eso lloraba. ¿Saben por qué él lloraba? Por la bendición nomás. Él lloraba por los beneficios. No lloraba porque verdaderamente estuviera arrepentido de pecar y mirar en menos la primogenitura de Dios. Así muchas personas, la Biblia ha declarado de que en el infierno van a haber dos tipos de personas. Una de las personas que lloran y otra de las personas que crujen sus dientes de rabia. Los que lloran estarán ahí, no llorando porque están arrepentidos de lo que hicieron. Lloran porque les gustaría no estar en ese lugar. Les gustaría estar en el cielo, solamente por los beneficios, pero no por reconocerse como pecadores, merecedores del infierno y de la ira de Dios. Sus lágrimas, las lágrimas de Esaú, no son de un arrepentimiento para vida porque provienen de un corazón corrupto que ama el pecado. Su lloro es un lamento por no obtener esa condición de bendiciones del pacto. Su amor por el pecado es mucho más grande. La palabra de Dios lo ha declarado de la siguiente manera. Juan 3:19. Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Aquí no dice que el hombre es inocente. Aquí dice que el hombre es responsablemente culpable de su propio pecado, porque lo ama más que el Evangelio. Quizás hay personas que solamente critican actitudes, mira un homosexual, mira lo que hace un ladrón, mira lo que hace un adúltero que engaña a su esposo o su esposa, mira este joven o tal joven que cayó en fornicación, pero ¿sabe cuál es el pecado que va a llevar a las personas al infierno? Es despreciar el perdón de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es despreciar a Cristo. Ese es el pecado que va a llevar a las personas al infierno. Porque desprecian la única esperanza que tienen. El Evangelio de perdón. El Evangelio que nos muestra la mala noticia, nuestra condición pecaminosa y caída. Pero la buena noticia
que solamente Él nos puede dar un corazón de carne para poder tener fe y un arrepentimiento para vida y así aferrarnos a esta gracia y el perdón de nuestro Dios. Oh, si es mi petición a Dios, que Dios nos lleve a un genuino arrepentimiento para vida. Que Dios te lleve, oh pecador, a un arrepentimiento para vida, que es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el cual Dios transforma el corazón haciendo de él una nueva criatura. Romanos 2:4 lo pone en evidencia y dice: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Un arrepentimiento para vida solamente puede ser experimentado por una persona que ha nacido de nuevo. Porque según Romanos 2:4, es Dios quien con su bondad te lleva a un arrepentimiento. Es ahí cuando un redimido de Dios pasa de un estado de pecado a un estado de gracia, a un estado de perdón, a un estado de favor y misericordia por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vivió una vida perfecta por ellos y quien pagó cada uno de sus pecados pasados y presentes y futuros y resucitó al tercer día, confirmando de que Él tiene el poder de vencer la muerte y de que Él es el Rey y soberano de todas las cosas. Dios es tan bondadoso que provee a sus escogidos un corazón arrepentido. Así lo declara aún con más claridad Hechos 12:18. Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles, escuche, ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Quién concede el arrepentimiento? ¿Quién lo concede? Dios. Porque una persona en estado de pecado ama el pecado. Pero miren la bondad de Dios, de que Dios nos ha concedido un arrepentimiento para vida. Un arrepentimiento que nos conduce a la vida. Dios nos llama al arrepentimiento y derrama su abundante gracia. Nos dice: vuélvete a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ustedes. Dios quiere más que un lamento, más que un lloro, más que pidas perdón. Dios quiere que abandones el pecado. Dios quiere que odies el pecado. Porque piensa por un momento que cada pecado que has cometido fue un golpe a Cristo. Fue el sufrir la ira de Dios. Piensa que cada herida en el cuerpo de Cristo es tu culpa. Piensa de que Él haya sido abandonado por el Padre en la cruz es tu culpa. Piensa por un momento, antes de pecar, de que esto trajo mucho sufrimiento a Cristo. Segundo lugar, Dios les muestra un ejemplo de lo que significa no arrepentirse. Verso 4, Zacarías 1:4 dice, ¿cuál es ese ejemplo? No sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Aquí les muestra que sus padres, es decir, su descendencia, los israelitas, si hay algo que los llevó a ellos ser expatriados a Babilonia, si hay algo que los llevó a ellos a la destrucción como nación, si hay algo que llevó a que las paredes que refugiaban la ciudad cayeran, si hay algo que causó el derramamiento de tanta sangre, si hay algo que causó que el templo de Dios hubiera sido saqueado, incendiado y destruido, fue el pecado de aquel pueblo. Por eso Dios les recuerda
por medio de Zacarías, les recuerda que fueron sus padres los causantes de toda esta devastación. Pero no solo eso, les dice, no sean como sus padres. No sean como aquellos que fueron los causantes de esta gran catástrofe nacional. No sean como ellos, porque el ser como ellos ha traído gran mal. Piense por un momento de que Dios tuvo en disciplina 70 años a su pueblo. Y que después de 70 años regresen y vuelvan a hacer lo mismo. Piensen eso por un momento. Piensen en la bondad que Dios ha extendido hacia nosotros. Es triste que nosotros, siendo redimidos del Señor, muchas veces le fallemos. Es terrible eso porque es como que no estamos considerando el gran amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Los malos caminos de ellos eran sinónimo de su desobediencia. Por no considerar bien sus caminos, por no considerar que sus propias decisiones tienen consecuencias. Las decisiones que tomaron nuestros padres, es decir, los israelitas, fueron decisiones que tuvieron grandes consecuencias. El libro de Josué 24, del 14 al 16, nos pone en evidencia cómo eran aquellos padres. Josué, uno de los grandes líderes del pueblo de Israel, antes de partir de esta tierra, le dijo al pueblo, ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y sabe lo que dijo el pueblo? Y el pueblo respondió, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Se fija que es como nosotros que muchas veces la palabra nos exhorta y decimos, lejos esté de nosotros hacer esto. O decimos, Señor, líbrame de hacer esto. ¿Cierto? A veces tenemos eso, Señor, líbrame de hacer esto. Pero que nosotros digamos eso no significa nada. Ellos también lo dijeron. Se fijan que lo que digamos muchas veces no tiene nada que decir. Es lo que nosotros vamos a manifestar en nuestras acciones. Lo que va a determinar si verdaderamente nos hemos arrepentido. Lo que va a poner en evidencia nuestro genuino arrepentimiento o el falso arrepentimiento es cómo nos comportamos en nuestra intimidad. Es cómo nos comportamos cuando no hay nadie que nos esté mirando. En cómo nos comportamos en lo oculto. Es ahí lo que va a poner en evidencia si verdaderamente nos hemos arrepentido o no. Porque fácil es decir, oh, lejos esté de nosotros abandonar al Señor y servir a otros dioses. En el siguiente libro, Jueces, ellos ya están sirviendo a otros dioses. Y se levantó una generación que no conocía al Señor. Nótese cómo es de frágil lo que decimos. A veces lo que decimos que ahí nomás. Porque no es lo que decimos solamente, sino lo que hacemos. Isaías 29:13, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración a mí es solo una tradición aprendida de memoria. Se habían transformado en unos hipócritas que no querían arrepentirse, que solamente aprendieron el culto de memoria, pero no estaban sirviendo a Dios de corazón. Porque para lograr un verdadero arrepentimiento hay que nacer de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, es imposible que nos arrepintamos verdaderamente. Por eso dale gracias al Señor de que esto no solamente te exhorta y no solamente te disciplina la palabra del Señor hoy, sino que también te da la confianza de que Él ha comenzado una obra en ti. Si verdaderamente has nacido de nuevo,
Dale gracias al Señor, porque te está poniendo en evidencia hoy de que verdaderamente ha venido a tu vida y la está cambiando. ¿Se fija cómo también podemos entenderlo en ese aspecto? Nuestra manera de vivir va a decir mucho acerca de nuestro arrepentimiento. Que Dios nos dé un arrepentimiento para vida que provenga de un corazón renovado por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. El único que puede hacer nacer de nuevo es Dios. Por eso le ruego que si entre nosotros hay alguien que aún no ha nacido de nuevo, le ruego que el Espíritu Santo de Dios quite ese corazón de piedra y coloque un corazón de carne, un corazón sensible a la presencia de Dios, un corazón que se arrepiente, un corazón que venga con fe y arrepentimiento a la cruz de Cristo para vida. La manera en la cual actuamos nos dirá verdaderamente si Dios está obrando sobrenaturalmente en nuestros corazones. Porque entiende que no son nuestras buenas intenciones, porque podemos tener toda la intención de querer cambiar de actitud. Podemos tener toda esa buena intención, pero eso no significa nada si no se refleja en nuestro diario vivir. Si no estás haciendo caso a la palabra de Dios, si aún amas el pecado en lo íntimo y oculto de tu vida, lo sigues amando, aunque ahora con tus labios digas lo contrario, no seas como nuestros antiguos padres, a los cuales los profetas proclamaron, pero hicieron caso omiso a las palabras de Dios. Como dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado. Si usted está en Cristo, usted ha muerto para el pecado. Si usted ha nacido de nuevo, usted ya no vive para pecar. Usted vive para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, no está viviendo para sus proyectos, no está viviendo para la vida en este mundo, usted está viviendo para una vida mejor, segura, verdadera y eterna. Usted está viviendo para las cosas de arriba, para el cielo, para la gloria de Dios. Hemos muerto al pecado. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Y si Él lo ha hecho, vivamos en la perfecta ley. Vivamos en la ley de la libertad. Porque aquellos que han sido redimidos por gracia, ahora no tienen la ley que los condena. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ojo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8. Santiago 1:25 dice, pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y permanece en ella. ¿Se fijan? Eso es. No solo oír, sino permanecer. No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. No es solo ser un oidor, porque podemos olvidar, sino un hacedor. Ese va a ser feliz, ese va a ser bienaventurado, ese es un nacido de nuevo. Porque no está haciendo la ley para obtener una salvación, porque esa ley ya ha sido cumplida perfectamente. ¿Por quién? Por Cristo. Pero ahora hace la ley. ¿Por amor a quién? Por amor a Él. Por amor a Él. Esta es la ley de la libertad. Por eso los 10 mandamientos no han quedado relegados por ahí guardados. Y no, de algunos no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y ocupan ese texto y lo tuercen para decir ya esos mandamientos no corren. No, están. A algunos los van a condenar esos mandamientos. A otros, esos mandamientos son un adorno a lo que usted hace con esas vestiduras que el Señor le ha dado, esas vestiduras de pureza, lavadas en la sangre de Cristo. Somos llamados a un genuino arrepentimiento que refleja un oír con fe, la exhortación a cambiar de actitud y vivir nuestras vidas conforme a esta perfecta ley, ya que si no es así, vendrán terribles consecuencias en nuestra vida. Por favor, acompáñeme a Santiago 1:25, se pone de pie, por favor, y con fuerza, con ánimo, vamos a leer todos juntos Santiago 1:25. A medida que vaya encontrando Santiago 1:25, se pone de pie, por favor, y con ánimo y con fuerza, vamos a leer
Santiago 1:25. Creyendo totalmente en lo que verdaderamente significa un arrepentimiento para vida. Santiago 1:25. Amén. ¿Lo leemos todos juntos? Santiago 1:25. Leamos. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Nuevamente lo vamos a leer, pero con más fuerza. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Conclusión. Dios le muestra que un arrepentimiento verdadero es un cambio de actitud. Es reflejar en nuestra manera de vivir que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Es confesar los pecados y apartarse de ellos. Es venir a la cruz con fe y hallar el perdón por medio de la vida perfecta de Cristo y su muerte sustitutiva. Segundo, Dios muestra que el arrepentimiento es un llamado a todo hombre, ya que cada ser humano es responsable de su propio pecado, porque Dios los creó santos y no pecadores, por lo cual tendrán que rendirle cuenta. Tercero, el arrepentimiento es fruto de la obra del Espíritu Santo y no del esfuerzo humano ni de su capacidad. Pues en su estado de pecado, ama sus transgresiones, no desea venir a la luz, ni cambiar de actitud, no desea la gracia de Dios, solo desea pecaminosamente sus beneficios. Cuarto, Dios les muestra un ejemplo de no arrepentirse. Es como el pueblo de Israel no prestó atención a la voz de Dios y vivieron sus vidas en pecado, teniendo como fruto sus malas obras. A favor de que oremos al Señor. Amado Padre Celestial, queremos reconocer junto a nuestros hermanos cada uno de nuestros pecados. Queremos reconocer, Dios amado, que merecemos el infierno, la ira y el juicio de Dios. Pero por medio del Señor Jesucristo, quien ha pagado nuestros pecados pasados, presentes y futuros en la cruz, por medio del Hijo de Dios, quien vivió una vida perfecta de obediencia a la ley de Dios, obediencia que fue confirmada por nuestro Padre Celestial. Si creemos que su resurrección ha testificado, la inocencia de Cristo ha testificado de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ha testificado de que Él ganó una salvación por gracia a cada uno de nosotros. Si su ascensión le ha glorificado y le ha exaltado por encima de todas las cosas, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si el Padre y el Hijo han enviado al Espíritu Santo para producir ese nuevo nacimiento por aquella obra sobrenatural, cambiando ese corazón de piedra que ama el pecado por un corazón de carne, un corazón que sea sensible a la palabra de Dios. Le ruego, Dios mío y Santo mío, por amor de tu santo y bendito nombre, que si hay alguno entre nosotros que no ha nacido de nuevo, por medio de tu Santo Espíritu sea transformado y renovado. Que tu palabra nos exhorte, pero también nos dé esa seguridad de la salvación que solamente hallamos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por amor de tu santo nombre, necesitamos un arrepentimiento para vida, un cambio de actitud. Amén y amén. Vamos a entonar el último salmo al Señor y así vamos a estar rogando la bendición. Vamos a cantar el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará?
Salmo 15, lo vamos a cantar al Señor. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará? Cantemos este hermoso salmo al Señor. Jehová, ¿quién habitará? Jehová, quien habitará contigo en la sagrada tienda. ¿Quién es aquel que morará y que en el monte estará? De tu santidad que es tremenda, el que anda en integridad y que practica la justicia, el que su corazón dirá y en su alma hablará solo verdad y sin mentira, quien cuya lengua al hablar no va a calumniar a nadie, ni hacer prójimo mal, nunca va él a levantar contra su cercano ultraje. Aquel que ve al vil pecador y es a sus ojos despreciado, más honra que teme al Señor, el que su daño juró, mas no por ello ha cambiado, el que su dinero no dio a usura ni contra inocente, soborno impío tomó, quien todo esto practicó, jamás caerá en el mal de frente. Vamos a recibir la bendición de Dios. Por favor, incline su rostro para ser bendecido por el Señor. Dios Padre y bendito Salvador, te ruego que puedas bendecir a tu pueblo. Te ruego, Padre, que puedas guardar a tu pueblo. Te ruego, Padre Celestial, que tengas de tu pueblo misericordia y que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros. Señor, te ruego que puedas alzar tu rostro sobre nuestras vidas y podamos tener paz en ti. Que la bendición del Dios Trino, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sea sobre su pueblo. Amén y amén. Gracias le damos al Señor porque nos ha permitido estar en este día. El Señor les guarde.